Hola a todos, Esteban Tobón de nuevo con ustedes, socio consultor de riesgos y vamos a continuar la segunda parte del video de la familia ISO. Creo que voy a hacer este y otro más sobre el mismo tema porque es importante que ustedes entiendan y que ustedes sepan lo que yo pienso de cómo funciona la familia ISO y cómo ustedes pueden aprovechar esa información para implementar sus sistemas. Vamos a ello. Les comentaba en el video anterior, que lo pueden, si no lo han visto, lo pueden ver ahí en la parte inferior, les comentaba que la familia ISO está compuesta por la ISO 31000, ISO 31010 y la norma técnica o la guía técnica colombiana 137, que es el vocabulario. Es decir, con ese vocabulario yo entiendo qué es lo que está diciendo la norma ISO y está diciendo la norma ISO 31010. Acá tenemos un pequeño problema y es que la ISO 31000 y la ISO 31010 fueron actualizadas en el año 2018 y en el año 2020 para Colombia, 2019 para el resto del mundo, pero aún no se ha actualizado la guía técnica o el vocabulario. Esa no actualización de la guía técnica hace que algunos conceptos se desencajen y que algunas actualizaciones no se puedan apreciar de manera correcta, pero próximamente espero la actualice. Muy bien, hablábamos entonces en el último video, hablábamos de la creación de valor y hablábamos del liderazgo y del compromiso y cómo eso afectaba la implementación de nuestro sistema, es decir, la forma de cómo nosotros hacíamos la evaluación de riesgo. Como hoy vamos a hablar de la ISO 31010, que es específicamente esta parte que tengo acá, esta es la ISO 31010, la voy a ampliar para verla, esto es un zoom y la vamos a ver de este lado. De hecho, podríamos mejorar un poquito más el asunto y hacerle otro tipo de zoom y nos quedaría perfecto para la apreciación. Muy bien, la ISO 31010 nos dice que si nosotros queremos hacer un proceso de evaluación de riesgo, nosotros tenemos que hacer un proceso de identificación, un proceso de análisis de riesgo y un proceso de valoración de riesgo. Y que si nosotros hacemos bien ese análisis, podemos lograr una identificación, un análisis y una valoración. Y que si nosotros hacemos bien ese análisis, posteriormente podemos hacer una correcta o un correcto tratamiento de los riesgos. Y cuando ya los tenemos administrados de esta manera, podemos comunicarlos y podemos hacerle un seguimiento. Además, los podemos registrar y los podemos informar. Eso es lo que nos dice la ISO 31010 actualizada. Ojo, porque la ISO 31010 no actualizada tiene unos cambiecitos que a ustedes los pueden hacer equivocar. Por ejemplo, la parte de valoración de riesgo viene aquí como título y la parte de evaluación de riesgo viene aquí en esta etapa y eso tiende a confundir. Esto es un problema de traducción. Conversando con personas que participaron en la creación de la ISO, me decían que cuando reúnen personas de diferentes países, el problema de la traducción toma relevancia porque no es lo mismo cómo habla un argentino que cómo habla un peruano o cómo habla un colombiano, y a veces las definiciones desde el punto de vista de traducción del inglés al español tienden a variar. Lo importante, lo que ustedes deben de tener en la cabeza es que la versión actualizada entiende el proceso de evaluación de riesgos, entiende este proceso de evaluación de riesgos como un proceso de identificación, análisis y valoración del riesgo. Y eso es lo que ha entendido la legislación de cada país, en este caso la colombiana. La evaluación del riesgo la entienden como un proceso de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos. Entonces, van a ser cosas muy parecidas, pero van a haber ciertas diferencias de acuerdo a la región y de acuerdo a la legislación. No es lo mismo la legislación antilavado colombiana que la legislación antilavado de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Aunque todas están basadas sobre las mismas normas ISO, pues hay ciertas diferencias que debemos respetar.
entender y honrar. Pero cuando yo estoy haciendo un sistema de administración de riesgos a la medida, es decir, un traje a la medida, como lo decíamos en el video anterior, yo tengo que tener muy en cuenta todo eso que me aporta la ISO 31000 desde el punto de vista de principios, desde el punto de vista de marco de referencia, y vaciarlo a mi proceso con un buen entendimiento del alcance y del contexto, con una buena evaluación de riesgos, con una buena implementación del tratamiento de esos riesgos y comunicándole a los demás, haciéndole seguimiento al proceso y registrando e informando. ¿Cómo lo hago? Con la ayuda de las normas, de la metodología técnica que está descrita en la ISO 31010. Tengo 47, 48 formas de hacerlo y tengo muchas más que no están en la ISO. Pero yo les aconsejo que trabajemos primero con lo que está en la ISO. Y si ahí no encontramos una metodología que nos guste o que le guste a la entidad de control, pues la adoptamos. Por ejemplo, en este momento en Colombia existe una superintendencia que no ha mirado todas estas metodologías, coge parte de algunas, pero que, por ejemplo, la metodología que ellos tienen para hacer una calificación de riesgo inherente está más basada en la Evaluación Nacional de Riesgos que en una metodología descrita por la ISO 32010. Y eso no está mal del todo, sino que debemos de entenderlo y debemos de reconocer. Señores, recuerden, ISO 31000 para estructurar y para meter mi sistema dentro de un cuerpo vivo que se llama empresa. La ISO 31010 para soportar. Dicho de otra manera, la ISO 31000 lo que me soporta a mí son los mecanismos, y la ISO 31010 lo que me soporta a mí son los instrumentos. Vamos a hablar de todo esto, es que son muchos conceptos, muchachos, y por eso quiero que no se pierdan ningún video, por eso quiero que los lean, que los vean, que los escuchen. Si tienen dudas me preguntan, porque es mucha la información que yo les debo entregar para que ustedes puedan implementar correctamente sus sistemas de administración de riesgo. No es más por el tipcito de hoy. Por favor, consulten mis redes sociales. He actualizado ya mi página de web. Ya también tengo funcionando las redes sociales. Estoy haciendo pruebitas hacia acá de cómo salgo hacia ustedes a través de cada una de esas redes, cómo puedo interactuar con ustedes a través de cada una de esas redes. Escríbanme por cualquiera de mis redes sociales o inclusive a través de la página hay una forma de contactarme. Me escriben, me dan su nombre, me dan los daticos que pregunto ahí, que no son muchos, me dicen qué duda tienen, sobre qué quieren que hablemos en un video, siempre tratando de respetar un poquito el tema técnico, que me gusta hablar de la técnica porque es algo que tenemos muy olvidado, es algo que tenemos como por allá sin ponerle mucha atención, y definitivamente estos sistemas de administración de riesgos tienen que ser procesos técnicos, sistemáticos y normativos. Técnicos significa que yo lo hice basado en conocimientos estructurados desde el punto de vista técnico, que alguien los reconoció como técnico. Normativos significa que vienen de una norma, que estoy cumpliendo una ley o estoy cumpliendo una circular. Y sistemáticos significa que es un sistema interrelacionado de partes, es sistema de administración de riesgo. Les habló Esteban Tobón y espero verlos, escucharlos, leerlos en próximas ocasiones. Muchas gracias.